Hola chicos, hoy les traigo esta reseña de esta peli futurista que la verdad a mí me robó la atención desde el principio hasta el final. Les invito a que la vean, comenten, denle like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Chao! Terminando el siglo XXI, la Tierra estaba inmensamente poblada y contaminada. Los habitantes más ricos terminaron por huir del planeta, para poder conservar su estilo de vida en Elysium, una estación espacial donde fue recreado artificialmente un ambiente paradisíaco, similar a la Tierra. Max, un niño pequeño, es llevado a un orfanato de Los Ángeles. Una monja le presenta a Frey, una niña de su edad, y se hacen mejores amigos. Leen libros sobre animales que ya no existen, y también empiezan a leer sobre Elysium, el lugar soñado donde los robots hacen todo el trabajo, y donde la gente no enferma ni envejece. Max le prometió que algún día la llevará allí. Ya en el año 2154, Max es un adulto y madruga para ir a trabajar en la fábrica de Armadine. Esperando coger el autobús que le llevará desde el suburbio en que vive hasta la fábrica, es abordado por dos androides policías que le piden revisar su bolsa, tras comprobar que tiene antecedentes penales. Max bromea, y los policías lo toman como desobediencia a la autoridad. Resulta herido por los policías y acude al hospital, donde es atendido por Frey, sorprendiéndole verla allí después de mucho tiempo, alegrándose al ver que consiguió ser enfermera. Él le jura que ya no roba coches y le pide que cene con él. Frey lo rechaza, pero acaba por aceptar tomarse un café juntos. Max va a ver a su agente de la condicional, le informa de que se le amplía en 8 meses su libertad condicional debido a sus antecedentes como ladrón de autos, portar armas y resistencia a la autoridad. La empresa para la que trabaja Max construyen androides y armas. Fue fundada por John, que pasa mucho tiempo en la Tierra tratando de recuperar la rentabilidad de la empresa. Luego de trabajar, Max regresa a su barrio donde se encuentra con su amigo Julio, que le propone robar coches, lo que es rechazado por Max recordándole que fue una leyenda, y se ha convertido en un trabajador más. Al día siguiente en el trabajo, advierten de que subieron las cuotas semanales, amenazando con despedir a quien no cumpla con ellas. Una puerta queda atascada, por lo que queda bloqueada la cadena. Pese a lo peligroso de la maniobra, debe hacerlo o deberá vaciar su taquilla, consiguiendo quitar el atasco, aunque la puerta se cierra tan deprisa quedando expuesto a la radiación. Cuando consiguen abrir las puertas, es sacado semi-inconsciente por un robot. Cuando despierta, un robot le informa que ha estado expuesto a una dosis letal de radiación y morirá en 5 días. Le entregan unas pastillas que le permitirán vivir con normalidad hasta el momento de su muerte. Max llega a su barrio agotado. Le cuenta lo ocurrido a Julio, diciéndole que necesita ver a Spider para poder viajar a Elysium y curarse. Diciéndole Julio que para todo eso necesitan mucho dinero y no tienen. Van a ver a Spider, lo que le hace una oferta. Debe secuestrar a algún millonario de Elysium, que esté en la Tierra recopilando la información orgánica de su sistema, como códigos bancarios o contraseñas, algo para poder hackear el sistema, debiendo enchufar para ello su cerebro al de él, para extraerle dicha información. A Julio le parece una locura, pero Max está desesperado, y acepta que le instalen un exoesqueleto conectado a su sistema nervioso, que le hará ser tan fuerte como un androide. Pero exigiendo Max que permitan llevarse con él a Julio a Elysium, y que el millonario sea Carlyle, presidente de Armadine, que se mostró muy insensible ante su desgracia. Max recibe una nueva identidad, salen tras ello dispuestos a acabar con Carlyle, el cual se dispone a regresar a Elysium tras haber desarrollado su virus. Disparando Max un proyectil contra su nave en el momento en que despega, y lo siguen en el coche esperando el momento en que el proyectil explote, acabando con una de sus alas y obligándole a aterrizar.